La tarde caía sobre la hacienda Las Magnolias con el peso de una sentencia dorada. El sol, un disco de fuego líquido, se filtraba por las persianas de madera de roble del despacho principal, dibujando rayas de luz y sombra sobre el escritorio de cuero repujado. Don Julián de la Cruz, el hacendado cuya voluntad era ley en 3 provincias, revisaba los registros de exportación de ganado con la precisión de un cirujano. Vestía una camisa de lino blanco, impecable, con las mangas ligeramente remangadas, revelando unos antebrazos curtidos por el sol y el vigor de quien no solo firma cheques, sino que conoce el olor de la tierra mojada. Un suave golpe en la puerta interrumpió su concentración. Era Elena. Ella entró con la cabeza baja, portando una bandeja de plata que contenía el servicio de café, el tintineo del metal precioso, una herencia millonaria que databa de la época colonial. Era el único sonido en la estancia. Elena era la encargada de la custodia de la platería, un cargo de confianza absoluta en una casa donde cada cuchara tenía un historial de seguros de vida y fideicomisos familiares. «Su café, don Julián», murmuró ella, sin levantar la vista. Al depositar la bandeja, un movimiento involuntario hizo que la manga de su sencilla blusa de algodón se deslizara hacia atrás. Julián, cuyos ojos estaban entrenados para detectar la más mínima imperfección en sus sementales o en sus balances financieros, lo vio de inmediato. Una mancha lívida, un moratón violáceo y cruel, contrastaba con la piel pálida y delicada del pulso de la joven. «Detente», ordenó Julián. Su voz era un barítono profundo que vibró en el aire cargado de incienso y tabaco caro. Elena se tensó. Intentó retroceder, cubriendo su brazo rápidamente, pero la mano de Julián fue más rápida. Él se levantó, rodeando el escritorio con una elegancia felina, y atrapó la muñeca de la joven. No fue un agarre violento, pero sí cargado de una autoridad eléctrica que hizo que el aire en los pulmones de Elena se estancara. «¿Qué es esto, Elena?», preguntó él, su pulgar rozando accidentalmente la zona ilesa, enviando una descarga de calor prohibido por el brazo de la muchacha. «Un accidente, señor. En la cocina. Golpeé el borde de la mesa de mármol», mintió ella, aunque su voz temblaba como una hoja en medio de una tormenta de Santa Rosa. Julián estrechó la mirada. Conocía esa marca. No era un golpe seco contra un mueble. Eran las huellas digitales de alguien que había apretado con saña, alguien que buscaba someter. Sintió una punzada de una furia posesiva que no lograba comprender del todo. Elena no era solo una empleada. Era la única presencia en esa hacienda que parecía no tener precio. La única que no lo miraba con la codicia de sus primos o la frialdad de sus socios legales. «Mientes», sentenció él, acortando la distancia entre ambos. El perfume amaderado de Julián, una mezcla de sándalo y éxito, envolvió a Elena, nublando su juicio. Un mármol no deja dedos marcados en la piel. ¿Quién se atrevió a ponerte las manos encima en mi propiedad? «Don Julián, por favor, solo he venido a pedirle mi dispensa. Necesito unos días. Mi madre está enferma en el pueblo», dijo ella tratando de zafarse, pero el hacendado no cedió. Al contrario, la atrajo un poco más hacia él, de modo que sus pechos casi rozaban el firme pecho del hombre. «No te vas a ninguna parte, no hasta que sepa quién cree que puede tocar lo que está bajo mi protección». «Yo no soy de su propiedad, señor», desafió ella, levantando por fin la mirada. Sus ojos, empañados por las lágrimas y el miedo, chocaron con los de Julián, que ardían con una intensidad que no era solo protección, sino un deseo primario, crudo y sofisticado a la vez. En ese momento, el teléfono de satélite sobre el escritorio comenzó a sonar. Era una llamada de la firma de abogados en la capital sobre los títulos de propiedad que estaban en disputa, pero Julián no apartó la vista de Elena. La tensión entre ambos era un hilo de seda a punto de romperse. Él sabía que esa contusión era solo la superficie de algo mucho más oscuro, algo relacionado con los secretos que su propia familia ocultaba en las sombras de la hacienda. «Si no te vas por las buenas,
te quedarás por las malas, susurró Julián, su rostro a escasos centímetros del de ella. Porque a partir de hoy, Elena, tu seguridad es mi único fideicomiso personal. Y pobre del hombre que haya causado esto, porque le quitaré hasta el aire que respira. Elena sintió que sus rodillas flaqueaban. El hacendado, el hombre más poderoso de la región, el dueño de las tierras y de los destinos de miles, estaba declarando una guerra personal por un simple moratón en su muñeca. Pero lo que más la asustaba no era la furia de don Julián contra sus enemigos, sino la forma en que su corazón latía desbocado ante la proximidad de aquel hombre que la miraba como si fuera el tesoro más valioso de su herencia. Si te gusta lo que escuchas y quieres saber cómo el patrón protegerá a Elena de las sombras que la acechan, suscríbete ahora al canal Historias para escuchar mientras trabajas. No te pierdas ni un capítulo de esta saga de pasión, poder y justicia rural. Dale a la campana para recibir notificaciones de cada nueva entrega de este romance tórrido y peligroso. Julián soltó su pulso, pero no la dejó irse. Caminó hacia la ventana y observó sus dominios. Sabía que sus enemigos se habían infiltrado en lo más profundo de su hogar, y que Elena era la clave de un testamento que él aún no comprendía. Pero por encima de los negocios y los seguros, estaba ese fuego que acababa de encenderse en sus venas. Ella se quedaría. Ella sería suya. Y la justicia sería implacable. El silencio en el despacho de don Julián era denso, casi sólido, interrumpido únicamente por el tic-tac rítmico de un reloj de pared bañado en oro, una pieza de relojería que marcaba el tiempo de una dinastía, que no aceptaba errores. Elena permanecía inmóvil cerca de la puerta, sintiendo aún el calor de los dedos del hacendado quemando su piel, una marca invisible que pesaba más que el propio moratón. Julián, de espaldas a ella, observaba la extensión de sus tierras a través del ventanal. Miles de hectáreas de pastizales que ondeaban como un mar verde bajo el último aliento del sol. Esa bandeja de plata que sostienes, Elena, comenzó Julián, sin girarse, con esa voz que arrastraba una autoridad ancestral. Perteneció a mi bisabuela. Es parte de un inventario que está protegido por un fideicomiso internacional. Si una sola de esas piezas desaparece o se daña, el seguro de la propiedad exige una investigación exhaustiva del personal. Elena apretó los puños, ocultando la muñeca herida bajo el pliegue de su delantal. La plata está intacta, señor. La pulo cada mañana con el esmero que merece el patrimonio de esta casa. Julián se giró lentamente. Su mirada recorrió la figura de la joven, desde sus pies descalzos sobre la alfombra persa, hasta el desorden de su cabello oscuro que caía sobre sus hombros. Había algo en la resistencia de esa mujer que lo desarmaba. Él estaba acostumbrado a que todos en la hacienda, desde los capataces hasta los contadores de la capital, bajaran la vista ante su presencia, pero ella, a pesar del miedo, mantenía una chispa de orgullo que le resultaba insoportablemente atractiva. No me preocupa la plata, Elena. Me preocupa la mano que la sostiene. Dio un paso hacia ella, acortando el espacio personal con una deliberación que hizo que el aire se volviera escaso. Mi primo Mauricio llegó ayer de la ciudad. Lo vi merodeando cerca de la bodega de valores esta mañana. Dime la verdad, ¿fue él quien te interceptó en el pasillo de servicio? El nombre de Mauricio cayó como una piedra en un pozo profundo. Elena palideció. Mauricio de la Cruz era la antítesis de Julián. Mientras el hacendado era un hombre de tierra, contratos y honor rústico, su primo era un dandy urbano consumido por las deudas de juego y una ambición que no conocía límites. Mauricio representaba la rama de la familia que solo veía la hacienda como una fuente de liquidez inmediata, un activo que querían liquidar para alimentar su estilo de vida decadente. No puedo decir nada, don Julián, susurró ella, retrocediendo hasta chocar con la puerta de madera. Hay cosas que el silencio protege mejor que las palabras. El silencio aquí no protege a nadie, Elena. Solo alimenta a los buitres. Julián extendió la mano y,
Con una suavidad que contrastaba con su imponente físico, acarició la mejilla de la joven. Sus dedos, callosos por el manejo de las riendas pero gentiles, despertaron un escalofrío que no era de temor. Mi padre dejó un testamento oculto, una cláusula que solo se activaría si la hacienda sufría una crisis de sucesión. Mis abogados me advirtieron que hay quienes buscan un error en mi gestión para impugnar mi herencia millonaria. Él se inclinó, su rostro tan cerca del de ella, que Elena podía sentir el calor de su aliento. El deseo, reprimido durante meses tras capas de protocolo y jerarquía, comenzó a desbordarse. No era solo una cuestión de justicia, era una posesión total. Julián quería saber quién la había tocado porque, en su mente, ella ya le pertenecía, no como una empleada, sino como la única verdad en un mundo de mentiras corporativas. Mauricio cree que tú sabes dónde está el duplicado de los títulos de propiedad originales, continuó Julián, su voz bajando a un susurro peligroso y seductor. Él sabe que tú eres la que entra en las habitaciones más privadas, la que limpia los cofres de plata donde mi abuelo guardaba sus secretos. Ese moratón es un interrogatorio fallido, ¿verdad? Elena cerró los ojos, sintiendo la intensidad del hacendado. La verdad era más compleja. Mauricio no solo la había presionado por los documentos, la había amenazado con destruir su reputación y la de su madre si no cooperaba. Pero allí, frente a Julián, la seguridad que emanaba del hombre era magnética. Él era el muro contra el cual se estrellarían todos sus problemas, si tan solo ella se atrevía a confiar. Él buscaba una llave, señor, confesó Elena finalmente, una lágrima traicionera rodando por su mejilla. Una llave pequeña de hierro que, según él, abre un compartimento secreto en la biblioteca. Me apretó el brazo cuando le dije que no sabía de qué hablaba. La mandíbula de Julián se tensó, sus músculos marcándose bajo la camisa de lino. La furia que sintió fue volcánica. Que un hombre de su propia sangre hubiera puesto las manos sobre la mujer que él, en el secreto de sus noches de insomnio, deseaba con una sed insaciable, era una declaración de guerra total. Esa llave no existe en la biblioteca, Elena. Esa llave es un mito que los traidores persiguen. Julián la tomó por los hombros, obligándola a mirarlo. Pero el hecho de que te haya lastimado por una fantasía, eso es algo que pagaré con creces. A partir de este momento, te mudas a la habitación del ala norte, cerca de la mía. Don Julián, no puedo. ¿Qué dirán los demás?, protestó ella, aunque su cuerpo traicionaba sus palabras, inclinándose hacia el calor del hacendado. Lo que digan los demás se ahogará en el viento de las praderas, sentenció él con una sonrisa oscura y posesiva. Eres mi protegida, y pronto entenderán que tocarte a ti es desafiar al dueño de estas tierras. Julián se alejó apenas unos centímetros, pero su mirada seguía anclada en los labios de Elena. La tensión romántica en la habitación era un fuego que amenazaba con consumir el despacho. El hacendado sabía que protegerla significaba exponerse a un escándalo legal que podría poner en riesgo su gestión de patrimonio, pero el sabor de la rebelión y el deseo era demasiado dulce para ignorarlo. Afuera, la noche comenzó a cubrir la hacienda. Las luces de la mansión se encendieron, revelando la silueta de Mauricio fumando un cigarrillo en los jardines, ajeno a que el león de las magnolias acababa de descubrir su rastro. Julián volvió a su escritorio, pero sus ojos no regresaron a los papeles de seguros. Observó a Elena salir de la habitación, sus caderas balanceándose con una gracia natural que lo volvía loco. El juego había cambiado. Ya no era solo una disputa de tierras y testamentos, era una cacería por el honor y la piel. Julián tomó su teléfono y marcó a su jefe de seguridad con una sola orden. Vigila a Mauricio. Si se acerca a menos de 10 metros de la habitación del ala norte, no preguntes, actúa. El conflicto sucesorio estaba a punto de volverse sangriento, y en el centro de todo, un romance tórrido nacía entre el brillo de la plata antigua y las sombras de una traición millonaria. La mudanza de Elena al ala norte de la hacienda Las Magnolias
No fue un simple cambio de habitación, fue una declaración de soberanía. Esa zona de la mansión, reservada históricamente para la familia y los invitados de alto linaje, respiraba un aire de opulencia urban and artistic que contrastaba con la rusticidad del campo. Paredes revestidas de seda salvaje, cuadros de artistas locales contemporáneos y suelos de madera de nogal pulida hasta parecer espejos. Elena caminaba por el pasillo central sintiéndose una intrusa, portando apenas una pequeña maleta de cuero gastado que contenía su vida entera. Julián la esperaba en el umbral de la nueva habitación, apoyado contra el marco de la puerta con una displicencia que ocultaba una tensión eléctrica. Al verla llegar, su mirada bajó instintivamente hacia la muñeca de la joven, aún envuelta en una fina venda que él mismo le había ordenado poner. «Esta habitación tiene acceso directo a la biblioteca y al jardín privado», dijo Julián, su voz resonando en el pasillo vacío. «Nadie entra aquí sin mi autorización personal, ni siquiera el personal de limpieza. Tú te encargarás de tu propio espacio. Es la única forma de garantizar que nadie plante pruebas falsas o intente intimidarte de nuevo». «Es demasiado, don Julián», respondió Elena, entrando en el cuarto. La cama, de un tamaño imponente con doseles de lino gris, parecía un altar. «La gente ya está murmurando. Dicen que la encargada de la plata ha subido demasiado de rango por un simple tropiezo». Julián entró tras ella y cerró la puerta. El sonido del cerrojo encajando fue como un disparo en el silencio de la noche. Se acercó a ella, obligándola a retroceder hasta que sus talones chocaron con el borde de la cama. El hacendado emanaba un poder físico abrumador. El aroma a cuero de sus botas y a tabaco de importación llenaba los sentidos de Elena, dejándola sin defensas. «Que murmuren», susurró él, acortando la distancia hasta que sus cuerpos apenas estaban separados por un suspiro. «En esta hacienda se hace mi voluntad. Si decido que la mujer que cuida mi tesoro más antiguo debe dormir bajo mi ala, nadie tiene los títulos de propiedad suficientes para cuestionarlo». Julián levantó una mano y rozó el contorno de la mandíbula de Elena con sus dedos calientes. La tensión romántica, que hasta entonces había sido un murmullo bajo la superficie, estalló en un fuego tórrido. Él no era un hombre de medias tintas. Su mano bajó por el cuello de ella, sintiendo el pulso acelerado de la joven contra su palma. Elena soltó un pequeño gemido de sorpresa y deseo, cerrando los ojos ante la intensidad del contacto. «Tienes miedo, pero no es de mí», afirmó Julián, su rostro a milímetros del suyo. «Tienes miedo de lo que sientes cuando te toco, porque sabes que, una vez que crucemos esta línea, ya no habrá vuelta atrás hacia la sencillez de tu vida anterior. Serás parte de mi guerra, Elena, y también de mi cama». Elena abrió los ojos, encontrando las pupilas de Julián dilatadas por una necesidad cruda. «Mauricio no se detendrá», logró decir ella, tratando de mantener la cordura. «Él cree que mi madre tiene los documentos del seguro de vida de su padre. Si él descubre que estoy aquí, bajo su protección directa, irá tras ella. He enviado a 2 de mis mejores hombres a la casa de tu madre en el pueblo», reveló Julián, su voz volviéndose gélida al mencionar a su primo. «Están allí bajo el pretexto de una auditoría de tierras, pero su orden es protegerla con sus vidas. Mauricio es un cobarde que solo ataca a los que cree débiles. No sabe que tú ahora tienes el respaldo del fideicomiso más poderoso de la región». En un gesto de posesión absoluta, Julián la tomó por la cintura y la atrajo hacia sí. El contacto de sus muslos firmes contra la suavidad de ella fue eléctrico. Por un momento, el mundo exterior, las deudas, las intrigas sucesorias, los títulos de propiedad y las amenazas, desapareció. Solo existía el calor de la habitación y la química incontrolable entre el patrón y la joven que había desafiado su soledad. Él la besó. Fue un beso con sabor a desafío y a propiedad, un beso que marcaba el inicio de una alianza prohibida. Elena respondió con una urgencia que ella misma desconocía, sus manos enredándose en el cabello oscuro de Julián, atrayéndolo más hacia sí. En ese instante,
Ella dejó de ser la encargada de la plata para convertirse en la debilidad y la fuerza del hombre más poderoso de la hacienda. Sin embargo, el momento de pasión fue interrumpido por el sonido de pasos pesados en el pasillo. Alguien caminaba con deliberada lentitud, deteniéndose justo frente a la puerta del ala norte. Julián se separó apenas unos centímetros, su respiración agitada, y llevó una mano a la cintura, donde solía portar su arma cuando recorría las tierras. Sus ojos brillaron con una furia peligrosa. «Quédate aquí», le ordenó a Elena en un susurro cargado de autoridad. Julián caminó hacia la puerta y la abrió de golpe. Allí, bajo la luz mortecina de las lámparas de pared, estaba Mauricio. El primo vestía un traje de seda italiana que parecía fuera de lugar en el ambiente rústico de la hacienda, y sostenía una copa de cristal con whisky envejecido. Su sonrisa era una mueca de desprecio y envidia. «Vaya, primo», dijo Mauricio, echando un vistazo por encima del hombro de Julián hacia la habitación donde Elena intentaba ocultarse en las sombras. No sabía que las auditorías de personal se hacían a estas horas y en estas estancias. ¿Acaso la gestión de activos ahora incluye el inventario humano? «Te lo advertí una vez, Mauricio», respondió Julián, su voz baja y letal como el rugido de un motor. «Aléjate de esta ala de la casa. Lo que yo decida proteger es asunto de mi patrimonio personal y de mi honor. Y tú no tienes ninguna de las dos cosas». «El testamento de nuestro abuelo es claro, Julián», replicó Mauricio, dando un sorbo a su bebida. «Si se demuestra que estás usando los recursos de la hacienda para fines impropios, o que ocultas información vital sobre los seguros de vida familiares, puedo solicitar una intervención legal inmediata. Mi abogado ya está redactando los documentos. Entonces dile a tu abogado que prepare también tu defensa». Julián dio un paso hacia adelante, obligando a su primo a retroceder. «Porque mañana a primera hora voy a auditar cada uno de tus gastos de los últimos 5 años, y sé que has estado desviando fondos del fideicomiso para pagar tus deudas en la ciudad. Si cae una sola teja de esta hacienda, te hundiré en una fosa legal de la que ni tus mejores contactos podrán sacarte». Mauricio palideció, pero sus ojos se llenaron de un odio renovado. Miró una última vez hacia la habitación y luego a Julián. «Esto no ha terminado. Ella sabe dónde está el secreto, y tarde o temprano me lo dará, con o sin tu permiso». Julián cerró la puerta con una fuerza que hizo vibrar las paredes. Regresó junto a Elena, que temblaba cerca del ventanal. Sabía que la guerra abierta había comenzado. La herencia millonaria estaba en juego, pero para él, lo que realmente importaba ahora era la mujer que tenía delante. «Mañana iremos a la ciudad», dijo Julián, tomándole las manos. «Vamos a cambiar los términos de mi seguro de vida. Voy a nombrarte beneficiaria de una parte del fideicomiso. Es la única forma de que, si algo me pasa, ellos no puedan tocarte ni a ti ni a tu familia. Estarás vinculada legalmente a la tierra». Elena lo miró con asombro. Nombrarla beneficiaria era un movimiento audaz que lo ponía en contra de toda su familia y de la junta de accionistas. Era un sacrificio de patrimonio por amor, o quizás por algo más profundo: justicia poética. Julián la abrazó, sintiendo la fragilidad y la fuerza de Elena. La noche era larga y el enemigo estaba cerca, pero en ese rincón de lujo y sombras, el hacendado había encontrado algo por lo que valía la pena arriesgar hasta el último centavo de su imperio. El viaje a la ciudad se había pospuesto. Una tormenta de verano, violenta y cargada de electricidad, había convertido los caminos de tierra en lechos de barro intransitables, aislando la hacienda Las Magnolias del resto del mundo. Para Julián, este aislamiento no era un obstáculo, sino una oportunidad. El aire estaba cargado de una humedad pesada que hacía que la piel brillara y los ánimos se exacerbaran. Al caer la tarde, Julián encontró a Elena en la veranda principal. La arquitectura de la casa, una mezcla de colonialismo rústico y toques urban and artistic, se manifestaba en las columnas de mármol travertino que sostenían el techo de tejas artesanales.
Elena estaba sentada en un banco de hierro forjado, observando cómo la lluvia golpeaba con furia las plantaciones de tabaco. Tenía una pieza de plata en las manos, un joyero antiguo y un paño de terciopelo, pero sus movimientos eran lentos, ausentes. «El brillo de esa plata no ocultará tu inquietud, Elena», dijo Julián, emergiendo de las sombras de la galería. Vestía un pantalón de montar oscuro y una camisa negra desabrochada en el cuello. Se movía con la confianza de quien es dueño no solo de la tierra, sino de los elementos que la azotan. Se situó detrás de ella, colocando sus manos sobre los hombros de la joven. El contraste entre la frialdad de la plata y el calor de las manos del hacendado hizo que Elena se estremeciera. «Mauricio tiene razón en algo, señor», murmuró ella, sin dejar de frotar el joyero. «Soy una distracción para sus negocios. Su abogado llamó 3 veces mientras usted estaba en los establos. Dicen que si usted cambia el fideicomiso para incluirme, la Junta de Administración del Seguro de Vida podría declarar que usted no está en pleno uso de sus facultades». Julián soltó una carcajada seca, un sonido bajo que se perdió entre los truenos lejanos. «Mi facultad más aguda es saber distinguir entre la lealtad y la codicia. Mi familia ve números. Yo veo el legado. Y en ese legado, Elena, he decidido que tú eres la pieza central». Él se sentó a su lado, ocupando el espacio con su presencia magnética. Tomó el joyero de las manos de ella y lo dejó en la mesa auxiliar de mármol. Luego, tomó las manos de Elena entre las suyas. La marca en su muñeca ya empezaba a desvanecerse hacia un tono amarillento, pero para Julián seguía siendo un recordatorio ardiente de la traición que palpitaba bajo su propio techo. «Háblame de la llave que Mauricio mencionó», ordenó él, su tono volviéndose más íntimo, casi un susurro contra su oído. «Él no es lo suficientemente inteligente para inventar una leyenda. Alguien le dijo que tú tienes acceso a algo que yo no he encontrado en 10 años de gestión de este patrimonio». Elena bajó la mirada, su pecho subiendo y bajando con rapidez por la proximidad del hombre. La tensión romántica en la veranda era tan palpable como el olor a ozono de la tormenta. «No es una llave de hierro, don Julián. Es una combinación. Mi abuela, que fue la ama de llaves de su padre antes que yo, me dijo que el secreto de la herencia millonaria no está en un papel, sino en la memoria del metal. Ella decía que la plata de esta casa tiene grabado el camino hacia el verdadero testamento». Julián frunció el ceño, sus ojos grises buscando una explicación en los de ella. «¿La memoria del metal? He revisado cada pieza de este inventario 1000 veces para los seguros. No se mira con los ojos de un tasador, señor. Se mira con los ojos de quien ama la tierra». Elena se atrevió a acariciar el brazo de Julián, sintiendo la tensión de sus músculos. «Hay un juego de bandejas que nunca se usa. Están guardadas en el sótano blindado, bajo un contrato de custodia especial. Mi abuela decía que, al unirlas bajo la luz de la luna llena, las sombras que proyectan revelan las coordenadas del fideicomiso oculto». Julián sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el viento de la tormenta. Si eso era cierto, su padre había diseñado un sistema de seguridad poético y casi artístico para proteger el núcleo de la fortuna familiar de las garras de parientes como Mauricio. Pero lo que más le impactaba era que su padre hubiera confiado ese secreto a la familia de Elena y no a su propio hijo. O quizás su padre sabía que solo alguien con la pureza de corazón de Elena podría guiar al heredero hacia la verdad. «Si Mauricio descubre esto», comenzó Julián. «Ya lo sospecha, por eso me lastimó. Por eso quiere que me vaya. Él sabe que soy la única que puede descifrar el legado». Julián no pudo contenerse más. La vulnerabilidad de Elena, combinada con su valentía y el misterio que la rodeaba, rompió las últimas barreras de su control. La tomó por la nuca, atrayéndola hacia un beso que comenzó con la furia de la tormenta y terminó con la dulzura de una entrega total. Elena se fundió en sus brazos, su cuerpo respondiendo a la llamada de un hombre que era, al mismo tiempo,
su protector y su perdición. En medio del beso, la luz de un relámpago iluminó la veranda, revelando por un segundo una figura que los observaba desde el piso superior. Era Mauricio. Su rostro estaba desfigurado por la envidia y una rabia fría. No solo estaba perdiendo la carrera por la fortuna, estaba viendo cómo el objeto de su desprecio y deseo se convertía en la reina de la hacienda. Julián se separó de Elena, con los labios todavía húmedos y los ojos brillantes de determinación. Sabía que los estaban observando. No le importaba. De hecho, quería que lo supieran. «Mañana bajaremos al sótano», dijo Julián, su voz resonando con una autoridad implacable. «Vamos a encontrar esa memoria del metal. Y una vez que tengamos los títulos de propiedad originales en nuestras manos, voy a purgar esta casa de traidores. Pero esta noche solo quiero que seas Elena. Ni la empleada, ni la guardiana. Solo la mujer que ha despertado en mí un deseo que ningún seguro de vida puede cubrir». La lluvia continuó cayendo, pero dentro de la veranda, el fuego ya había comenzado a arder. Un romance tórrido, nacido del conflicto y la herencia, estaba a punto de cambiar el curso de la historia de la hacienda Las Magnolias. El hacendado y la guardiana de la plata ya no eran solo patrón y empleada. Eran cómplices en un juego donde el premio era el amor y el precio era la supervivencia. La tormenta se había retirado, dejando tras de sí un aroma a tierra mojada y jazmines nocturnos que se filtraba por las rendijas de la hacienda. Eran las 3 de la mañana cuando Julián, portando una linterna de acero y el pesado manojo de llaves maestras, condujo a Elena hacia las profundidades de la mansión. El sótano blindado no era un sótano común. Era una bóveda de alta seguridad, con paredes de hormigón reforzado y una puerta de acero que custodiaba los secretos financieros y las reliquias más valiosas de la familia de la Cruz. Mi padre siempre decía que el verdadero poder no se grita, se susurra desde la oscuridad, dijo Julián, mientras el mecanismo de la puerta pesada giraba con un crujido metálico. El aire dentro de la bóveda era frío y seco, controlado por un sistema de climatización que protegía las pinturas y los documentos del seguro. Julián encendió las luces halógenas, revelando estanterías llenas de cajas de seguridad, y en el centro, un pedestal de terciopelo azul donde descansaba el juego de bandejas de plata que Elena había mencionado. Eran piezas de una manufactura exquisita, con bordes labrados en motivos de vides y leones, símbolos del dominio de la familia sobre la tierra. «Aquí están», susurró Elena, acercándose con una reverencia casi religiosa. Sus dedos, aún delicados pero ahora firmes bajo la protección del hacendado, rozaron el metal frío. «No es solo plata, don Julián. Es un mapa». Julián observó cómo ella comenzaba a disponer las bandejas sobre una mesa de cristal. No lo hacía de forma aleatoria. Seguía un patrón geométrico, solapando los bordes labrados de manera que las sombras de las vides se entrelazaran. Julián, el hombre de negocios, el estratega que lidiaba con títulos de propiedad y fondos de inversión, se sentía fascinado por la sabiduría ancestral que emanaba de la joven. «Mira aquí», señaló ella, apuntando con la linterna desde un ángulo específico. En la pared opuesta, las sombras proyectadas por los relieves de la plata formaron una serie de números y coordenadas. Julián sintió un vuelco en el corazón. Reconoció los primeros dígitos. Eran los códigos de una cuenta de fideicomiso en el extranjero, una que nunca había figurado en las auditorías de sus abogados ni en las cláusulas de los seguros de vida oficiales. «Es un fideicomiso ciego», analizó Julián, su mente procesando la magnitud del descubrimiento. «Mi padre desvió una parte de la herencia millonaria hacia este fondo para proteger la hacienda en caso de que un heredero corrupto, como Mauricio, intentara liquidar los activos. Pero había algo más. Bajo las coordenadas, las sombras dibujaban una frase en latín: «Sanguis y tierra, el corazón dicta el dueño». «No es solo dinero», dijo Elena volviéndose hacia él. La luz de la linterna creaba sombras dramáticas en su rostro,
resaltando la belleza de sus facciones y la profundidad de su mirada. Es una cláusula de moralidad. El fondo solo puede ser liberado si el heredero demuestra que su lealtad a la tierra es mayor que su codicia. Julián se acercó a ella, rodeándola con sus brazos en la penumbra de la bóveda. El ambiente cargado de secretos y la cercanía física volvieron a encender la chispa del deseo. En ese sótano, rodeados de millones de dólares en activos, lo único que tenía valor real para él era el calor de Elena. «Mi padre era un hombre complicado», murmuró Julián contra su cuello, aspirando el aroma a jabón de rosas que ella desprendía. «Pero sabía que yo necesitaría a alguien como tú para entender esto. Alguien que no viera la plata como moneda de cambio, sino como historia». Él la giró para que quedara frente a él. La tensión romántica alcanzó un punto de no retorno. Julián la besó con una urgencia que reclamaba no solo su cuerpo, sino su complicidad eterna. En la frialdad de la bóveda, la pasión de ambos era el único fuego vivo. Elena se entregó al beso, sus manos buscando el firme relieve de la espalda de Julián, rompiendo con cada caricia la barrera de clase que los había separado. «Si Mauricio se entera de que tenemos las coordenadas», comenzó a decir Elena entre besos. «Mauricio ya ha perdido», sentenció Julián, apartándole un mechón de pelo de la cara. «Mañana enviaré estos códigos a mi contacto en Suiza. Una vez que el fideicomiso se active a mi nombre, nombraré a tu madre beneficiaria vitalicia de una renta inmobiliaria y a ti te daré el lugar que te corresponde en esta casa, no como empleada, sino como la dueña de mi voluntad». Sin embargo, el silencio de la bóveda fue roto por un ruido sordo arriba, en la biblioteca. Un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído. Julián se puso alerta al instante, su instinto de cazador activándose. Apagó la linterna y pegó a Elena contra su pecho, protegiéndola con su cuerpo. «Alguien está en la casa», susurró él, su mano buscando el arma que guardaba en una funda oculta bajo la mesa de la bóveda. «Quédate aquí. No abras la puerta hasta que yo regrese». «Julián, ten cuidado», suplicó ella, usando su nombre de pila por primera vez, un sonido que para el hacendado valía más que todos los seguros del mundo. Julián salió de la bóveda con movimientos silenciosos, dejando a Elena en la penumbra dorada de la plata. Sabía que la traición estaba subiendo de tono. El descubrimiento del fideicomiso oculto había puesto un blanco en su espalda, pero también le había dado el arma necesaria para destruir a sus enemigos de una vez por todas. La batalla por la herencia millonaria se trasladaba ahora de los papeles a los pasillos de la hacienda, donde la sangre y el honor decidirían quién se quedaba con el imperio y quién con el corazón de la mujer que guardaba el secreto del metal. Julián ascendió por la escalera de caracol que conectaba el sótano con la biblioteca privada, moviéndose con la sigilo de un depredador que conoce cada centímetro de su territorio. Sus botas apenas producían sonido sobre el parqué de roble. En su mano, el frío acero de su arma le recordaba que, aunque vivía rodeado de una sofisticación urban and artistic, la ley de la hacienda seguía siendo la ley de la fuerza y la protección del patrimonio. Al entrar en la biblioteca, el aire estaba viciado por el olor a tabaco de mala calidad. No necesitaba encender las luces para saber quién estaba allí. La silueta de Mauricio se recortaba contra la luz de la luna que entraba por los ventanales altos. Su primo estaba revolviendo los cajones del escritorio principal, aquel donde se guardaban los registros de los seguros de vida y los títulos de propiedad. ¿Buscando algo que no te pertenece, Mauricio? La voz de Julián cortó la oscuridad como un látigo. Mauricio dio un salto, tirando al suelo una carpeta de cuero. Se giró, tratando de recomponer su fachada de arrogancia urbana, pero el sudor brillaba en su frente bajo la luz plateada. «Solo buscaba un poco de brandy, primo», mintió Mauricio, con una sonrisa nerviosa que no llegaba a sus ojos. «El aislamiento de esta tormenta me tiene los nervios de punta. No sabía que pasabas tus noches en las catacumbas con la servidumbre». Julián dio un paso hacia la luz, revelando no solo su arma, sino una mirada de un desprecio absoluto.
Lo que yo haga con mi tiempo y con mi gente es mi fideicomiso personal. Pero lo que tú haces aquí es una violación de domicilio y un intento de fraude sucesorio. Sé lo que buscas. Buscas la llave que no existe. Buscas el testamento que crees que te dará el control de las magnolias. Es mi derecho de sangre. Estalló Mauricio, perdiendo el control. Nuestro abuelo construyó este imperio para la familia, no para que un terrateniente con delirios de grandeza lo gaste en proteger a una campesina que pule cubiertos. Ella sabe algo, Julián. Y si tú no me das acceso a esa información, mis abogados presentarán mañana una impugnación por tu incapacidad de gestionar los activos del clan. Julián se acercó hasta quedar a pocos centímetros de su primo. La diferencia de estatura y de presencia era abrumadora. Julián representaba la estabilidad de la tierra. Mauricio, la volatilidad de las deudas. Escúchame bien, porque no lo repetiré, susurró Julián, su voz cargada de una amenaza letal. Elena no es la servidumbre. Ella es la custodia del honor que tú perdiste en los casinos de la capital. Si vuelves a poner un pie en este ala de la casa, o si vuelves a mencionar su nombre con ese tono, no serán los abogados quienes se encarguen de ti. Te sacaré de estas tierras de la misma forma que sacamos a las plagas. De raíz. No te atreverías, desafió Mauricio, aunque su voz flaqueó. El escándalo destruiría el valor de las acciones del grupo familiar. Inténtalo, retó Julián. Veremos qué prefiere la Junta. A un administrador que mantiene el flujo de caja y la paz en la hacienda, o a un pariente descarriado que ha estado falsificando firmas para cobrar adelantos de seguros que no existen. Sí, Mauricio, hice mi auditoría esta tarde. Sé que estás en la quiebra. El silencio que siguió fue sepulcral. Mauricio retrocedió, sus ojos llenos de una rabia impotente. Sabía que Julián lo tenía acorralado. Sin el apoyo financiero de la hacienda, Mauricio no era nada más que un hombre con trajes caros y deudas impagables. Esto no es un adiós, primo, masculló Mauricio antes de salir de la biblioteca a paso rápido, desapareciendo por el pasillo sombrío. Julián guardó su arma y suspiró, cerrando los ojos por un momento. La presión de mantener el imperio y, ahora, de proteger el incipiente fuego que sentía por Elena, era una carga que empezaba a pesar. Regresó rápidamente al sótano, donde Elena lo esperaba con el rostro pálido y las manos entrelazadas sobre su pecho. Al verlo, ella corrió hacia él y se refugió en su abrazo. Julián la sujetó con una fuerza posesiva, enterrando su rostro en el hueco de su cuello. ¿Se ha ido?, preguntó ella, temblando. Se ha ido por ahora, pero la guerra acaba de declararse formalmente. Julián se separó un poco para mirarla a los ojos. Mañana, a primera hora, vendrá el notario de la ciudad. No esperaremos a que los caminos se sequen del todo. Usaremos el helicóptero de la gestión forestal si es necesario. ¿Qué va a hacer? Voy a asegurar tu posición, Elena, y voy a ejecutar la cláusula de la memoria del metal que encontramos. Si ese fideicomiso oculto existe, lo usaré para blindar la hacienda contra cualquier intento de intervención de Mauricio. Pero más importante, Julián acarició la mejilla de ella, bajando el pulgar hasta sus labios. Voy a hacer que nadie, nunca más, se atreva a pensar que puede lastimarte para llegar a mí. La tensión romántica, alimentada por el peligro del enfrentamiento anterior, volvió a cobrar fuerza. En la penumbra de la bóveda, entre los títulos de propiedad y la plata que guardaba secretos de siglos, Julián la atrajo hacia sí con una pasión renovada. Sus besos ya no eran solo de deseo, eran un pacto. El hacendado y la guardiana estaban unidos por un hilo de sangre y ambición que nadie podría romper. «No me dejes, Julián», susurró ella entre sus besos. «Nunca. Eres la única herencia que realmente me importa ahora». Julián la tomó en brazos y la llevó hacia la planta superior, hacia el ala norte, donde la noche aún guardaba secretos que solo ellos compartirían. La hacienda Las Magnolias ya no era solo una propiedad,
Era el escenario de una revolución del corazón. La mañana nació con una neblina espesa que se arrastraba sobre los campos de tabaco, ocultando los límites entre la propiedad y el cielo. En la hacienda Las Magnolias, el ambiente era de una tensa calma, esa quietud que precede al galope de una carga de caballería. Julián no había dormido. Había pasado la madrugada en su despacho, cruzando datos entre los registros de seguridad y los informes de seguros que su contacto en la capital le había enviado por un canal encriptado. Elena entró en el despacho con una bandeja, pero esta vez no traía café. Traía un sobre de papel manila, viejo y ligeramente amarillento, que había estado oculto tras el revestimiento de madera de la despensa de plata. «Don Julián, hay algo que debe ver antes de que llegue el notario», dijo ella, su voz firme a pesar del cansancio que marcaba sus ojos. Julián se levantó, su presencia llenando la habitación con esa mezcla de elegancia urbana y fuerza rústica. Tomó el sobre, sus dedos rozando los de ella por un instante, un contacto que todavía enviaba descargas eléctricas a través de su piel. Al abrirlo, su rostro se endureció. Eran fotografías de registros de propiedad y recibos de pagos a un nombre que Julián conocía demasiado bien. Ricardo, el capataz jefe de la hacienda, un hombre que había servido a su familia durante 3 décadas. «Ricardo», susurró Julián, la palabra cargada de una traición amarga. «Él ha estado permitiendo que Mauricio acceda a los libros de inventario. Aquí hay registros de piezas de plata que fueron dadas de baja como pérdida por desgaste, pero que en realidad fueron vendidas en subastas privadas en el extranjero». «No solo eso, señor», añadió Elena, acercándose a él, su cuerpo buscando la cercanía del hombre para ganar valor. «Mire el reverso de la última foto. Es un contrato de un seguro de vida paralelo. Ricardo figura como beneficiario en caso de que usted sufra un accidente laboral en las tierras». La furia que emanó de Julián fue palpable, una marea fría que pareció bajar la temperatura del despacho. No era solo el robo de su patrimonio, era el hecho de que el hombre en quien confiaba para proteger a Elena y las tierras era el mismo que estaba preparando su tumba legal y física. La traición estaba infiltrada en el corazón mismo de su operatividad, así que el plan de Mauricio no era solo impugnar el testamento. Analizó Julián, guardando las fotos con una calma aterradora. Querían eliminarme para que Ricardo, bajo el control de Mauricio, reclamara el seguro y el fideicomiso. Y tú, Elena, tú eras el cabo suelto que sabían que podía arruinarlo todo porque conoces el inventario real. Por eso te lastimaron. No era por la llave, era por el miedo a que hablaras. Julián caminó hacia ella y la tomó por los hombros. La intensidad de su mirada era devoradora. El romance tórrido que los unía ahora estaba forjado por la necesidad de supervivencia mutua. Escúchame bien. En 1 hora, el notario aterrizará en el helipuerto sur. Ricardo estará allí para recibirlo, pensando que viene a certificar la quiebra de la gestión. Pero no vamos a hacer eso. Vamos a exponerlo frente a todos. Necesito que seas fuerte, Elena. Necesito que entres en esa reunión no como la encargada de la plata, sino como mi testigo principal. Tengo miedo de lo que él pueda hacer, Julián, confesó ella, dejando caer por fin su máscara de fortaleza. Ricardo tiene hombres armados en los establos. Julián se inclinó y la besó, un beso que sabía a posesión y a promesa de sangre. Su mano se deslizó por la espalda de ella, apretándola contra su pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón. En esta hacienda, la única ley que se cumple es la mía. Ricardo cree que conoce estas tierras, pero yo soy la tierra. Nadie te tocará mientras yo respire. Y después de hoy, nadie volverá a subestimar el poder del dueño de las Magnolias. La tensión romántica se mezclaba con el peligro inminente. Julián sabía que estaba arriesgando su herencia millonaria y su reputación, pero el valor de Elena y la verdad que ella representaba valían más que cualquier título de propiedad. La sofisticación del hacendado se desvanecía para dejar paso al hombre que defendía su hogar con uñas y dientes.
Salieron del despacho justo cuando el sonido de las hélices del helicóptero comenzaba a rasgar la neblina. En el patio central, Ricardo esperaba con su sombrero de ala ancha y una sonrisa hipócrita, sin saber que el hacendado ya había descubierto el veneno que ocultaba bajo su lealtad fingida. La justicia poética del patrón estaba a punto de ejecutarse, y el precio de la traición iba a ser más alto de lo que Mauricio o Ricardo jamás imaginaron. El estruendo del helicóptero se desvanecía mientras el notario, un hombre de rostro severo y maletín de cuero, descendía hacia el patio de la hacienda. Julián observaba desde lo alto de la escalinata principal, su figura recortada contra la arquitectura neoclásica de la mansión. A su lado, Elena sentía el peso de las miradas de los peones y empleados que se habían congregado, intrigados por el despliegue de autoridad. Ricardo, el capataz, se adelantó con paso firme, tratando de mantener su máscara de eficiencia. «Don Julián, el señor notario está aquí para la revisión de los títulos, como pidió don Mauricio», dijo Ricardo, con una voz que pretendía ser servil, pero que destilaba una arrogancia contenida. Julián no respondió de inmediato. Bajó los escalones con una parsimonia letal, sus botas de cuero fino resonando sobre la piedra. Al llegar frente a Ricardo, el aire pareció comprimirse. Julián era la personificación del poder heredado y la fuerza acumulada. «El notario no viene a revisar los títulos de Mauricio, Ricardo», sentenció Julián, su mirada fija en los ojos del capataz. «Viene a certificar una transferencia de activos y a dar fe de una auditoría interna de seguros de vida». Ricardo palideció imperceptiblemente. Mauricio, que acababa de salir de la casa con una sonrisa triunfal, se detuvo en seco. La mención de los seguros de vida era un golpe directo al corazón de su conspiración. «¿Qué transferencia?», preguntó Mauricio acercándose. «El fideicomiso familiar prohíbe cualquier movimiento de capital sin el consenso de la Junta. La Junta responde ante el dueño mayoritario, Mauricio. Y yo acabo de activar la cláusula de gestión de crisis que mi padre dejó firmada ante un banco en Suiza». Julián se giró hacia el notario. «Proceda, licenciado». El grupo se dirigió al gran salón, un espacio de techos altos y frescos que narraban la historia de la conquista de esas tierras. Elena caminaba justo detrás de Julián, sintiendo la rabia de Mauricio quemándole la espalda. Al entrar, Julián cerró las puertas dobles personalmente. El ambiente urban and artistic del salón, con su iluminación de diseño y sus muebles minimalistas, se sentía ahora como una sala de interrogatorios de alta alcurnia. «Elena, entrega los documentos», ordenó Julián, su voz volviéndose inusualmente suave al dirigirse a ella. Con manos temblorosas pero decididas, Elena puso sobre la mesa de cristal las fotos y los registros que habían encontrado. El notario comenzó a revisarlos, ajustándose las gafas mientras el silencio en la sala se volvía insoportable. «Esto es una falsificación», gritó Mauricio, señalando las fotos. «Esa mujer es una empleada resentida que busca escalar posiciones seduciendo al patrón». Julián se movió tan rápido que nadie pudo reaccionar. Atrapó a Mauricio por la solapa de su traje italiano y lo estampó contra la pared de mármol. La violencia del gesto fue elegante, controlada, pero cargada de una furia ancestral. «Vuelve a insultarla y no necesitarás abogados, Mauricio», susurró Julián cerca de su oído. «Necesitarás un cirujano. Elena es la custodia de la verdad de esta hacienda. Una verdad que tú y este traidor», señaló a Ricardo con la cabeza, «han intentado enterrar bajo pólizas de seguro fraudulentas». «Señores», interrumpió el notario con voz trémula, «estos documentos coinciden con los registros que tengo en mi poder. Aquí hay pruebas de desvío de fondos hacia cuentas no declaradas. Y, lo más grave, una póliza de seguro de vida a nombre de don Julián, donde el beneficiario es el señor Ricardo. Esto es un indicio de conspiración para cometer un acto criminal». Ricardo intentó retroceder hacia la salida, pero dos de los hombres leales a Julián, que habían estado esperando en las sombras de las columnas, le cerraron el paso. Julián soltó a Mauricio, quien cayó al suelo tosiendo y humillado.
Luego, el hacendado se volvió hacia Elena. Delante del notario, de su primo y de los traidores, la tomó de la mano y la atrajo hacia el centro de la estancia. «Licenciado, quiero que redacte un nuevo fideicomiso», declaró Julián, su voz resonando con una autoridad que no admitía réplica. «Elena no solo es mi testigo. A partir de este momento, la nombro administradora adjunta de los bienes muebles de la hacienda y beneficiaria principal de mi seguro de vida personal». Elena lo miró con los ojos muy abiertos, el corazón golpeándole las costillas. Era un movimiento suicida en términos sociales, pero magistral en términos estratégicos. Al nombrarla beneficiaria, Julián invalidaba cualquier incentivo para que Ricardo o Mauricio lo eliminaran, ya que el dinero pasaría a manos de la mujer que ellos más odiaban y que más conocía sus crímenes. «Julián, no puedes hacer esto», susurró ella, abrumada por el peso del nombre y la fortuna que él ponía sobre sus hombros. «Ya lo he hecho», respondió él, tomándola por la cintura y dándole un beso corto pero cargado de una posesión tórrida delante de todos. «Porque en esta hacienda, la herencia más grande no es la tierra, sino la lealtad de quien la ama». La tensión romántica en la sala era asfixiante. Mauricio miraba la escena con odio puro, sabiendo que su plan se desmoronaba. Julián había convertido a la joven de la plata en la mujer más poderosa de la propiedad. La justicia empezaba a pasar factura, pero el precio de este desafío sería una guerra que apenas estaba comenzando a desbordar los límites de la hacienda. La firma de los documentos preliminares había dejado un rastro de pólvora invisible en el aire de la hacienda. Tras la expulsión de Ricardo de la casa principal, bajo custodia de hombres leales, y el encierro voluntario de Mauricio en su ala, una calma antinatural descendió sobre las magnolias. Sin embargo, la naturaleza parecía reflejar el caos humano. Una nueva tormenta, más feroz que la anterior, comenzó a azotar los campos, cortando la electricidad y sumiendo la mansión en una penumbra iluminada solo por candelabros de plata y el resplandor azul de los rayos. Julián se encontraba en la biblioteca, frente a la chimenea de piedra volcánica. El fuego crepitaba, proyectando sombras alargadas sobre las estanterías de cuero. Llevaba una bata de seda negra sobre sus hombros, y en su mano, una copa de un coñac tan antiguo como el fideicomiso que acababa de blindar. Elena entró silenciosamente. Ya no vestía el uniforme de algodón sencillo. Julián le había ordenado usar una bata de seda color esmeralda que resaltaba el brillo de sus ojos y la suavidad de su piel. Caminaba con una nueva elegancia, aunque el peso de la responsabilidad que él había depositado sobre ella aún la hacía sentir vulnerable. «No puedo dormir, Julián», dijo ella, acercándose al calor del fuego. «Siento que las paredes de esta casa nos están escuchando. Ricardo no se quedará de brazos cruzados. Y Mauricio, él tiene contactos en la ciudad que pueden anular lo que hicimos hoy». Julián dejó la copa sobre la mesa y se levantó. Su presencia, incluso en la penumbra, era una fuerza de la naturaleza. Se acercó a ella y la tomó de las manos, atrayéndola hacia el círculo de luz del hogar. «En este momento, Mauricio no tiene crédito ni en el banco más pequeño de la capital», afirmó Julián, su voz baja y vibrante. «Y Ricardo sabe que si da un paso en falso, los registros de seguros que tú encontraste irán directamente a la fiscalía. Esta noche, Elena, la hacienda es nuestra. Por primera vez en generaciones, no pertenece a un apellido, sino a un deseo». Él pasó sus manos por los hombros de ella, sintiendo el leve temblor de su cuerpo. El romance tórrido, contenido durante días por la urgencia de los negocios y la seguridad, estalló con la fuerza de la tormenta que golpeaba los ventanales. Julián la atrajo hacia sí con una posesión que no dejaba lugar a dudas. Ella era su activo más valioso, su refugio y su perdición. «Has arriesgado todo por mí», susurró Elena, subiendo sus manos por el pecho firme del hacendado. «Tu herencia millonaria, tu reputación. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve ser el dueño de la tierra si mi corazón está seco?», respondió él, antes de sellar sus palabras con un beso profundo, cargado de una sed acumulada.
El beso fue el inicio de una entrega total. En el suelo, sobre la alfombra de piel auténtica, y frente al fuego que devoraba los troncos de encino, el hacendado y la ahora administradora borraron las últimas fronteras de la jerarquía. Cada caricia de Julián era una promesa de protección. Cada respuesta de Elena era un acto de lealtad absoluta. El contraste entre la sofisticación de la estancia y la crudeza del deseo creaba una atmósfera eléctrica, donde el olor a madera quemada se mezclaba con el perfume de la pasión. En medio de la noche, mientras el viento aullaba entre las columnas de mármol de la veranda, ellos encontraron una paz que ningún contrato de seguro de vida podría garantizar. Julián la sostenía entre sus brazos, observando cómo el fuego se reflejaba en la piel de Elena. Sabía que al amanecer la guerra continuaría. Habría que lidiar con los abogados de la Junta, con las amenazas de Ricardo y con la ponzoña de Mauricio. Pero en esa noche de tempestad, él había reclamado lo único que no se podía comprar con fideicomisos: el alma de la mujer que amaba. «Mañana revisaremos el contenido del joyero de la Memoria del Metal», dijo Julián, besando la frente de Elena. «Pero ahora, solo escucha la lluvia. Mañana, el mundo sabrá que las Magnolias tiene una nueva dueña». Julián la cubrió con su bata, protegiéndola del frío que empezaba a colarse por las rendijas. La tempestad afuera era nada comparada con el fuego que ahora unía sus destinos para siempre. El amanecer tras la tempestad trajo una luz cruda y reveladora que se filtraba por las pesadas cortinas de terciopelo de la biblioteca. Julián y Elena, unidos por el pacto de la noche anterior, no perdieron tiempo. Sobre la mesa de roble, rodeados de carpetas de seguros de vida y estados financieros, reposaba el joyero de plata que Elena había rescatado del sótano. Era una pieza de una factura artística impresionante, con relieves de cazadores y presas que parecían cobrar vida bajo la luz matutina. «La memoria del metal no es solo una metáfora de mi abuela, Julián», dijo Elena, cuyas manos ahora se movían con la confianza de quien se sabe dueña de su destino. «Es una técnica de orfebrería perdida. El fondo de este joyero no es sólido». Julián observaba con fascinación. Sus ojos, acostumbrados a detectar fraudes en títulos de propiedad, se centraron en los dedos de Elena. Ella presionó simultáneamente los ojos de dos leones labrados en las esquinas de la base. Con un clic metálico, seco y preciso, un compartimento falso se deslizó hacia afuera, revelando un sobre lacrado con el sello personal del difunto padre de Julián y un pequeño objeto envuelto en seda negra. Julián tomó el sobre con una reverencia contenida. Al romper el lacre, sus ojos recorrieron las líneas manuscritas con una intensidad febril. «Es una carta de intención», susurró Julián, su voz cargada de una emoción que rara vez se permitía mostrar. «Mi padre sabía que Mauricio y su rama de la familia intentarían drenar el fideicomiso. Aquí confiesa que la mayoría de los títulos de propiedad que Mauricio cree tener son solo copias notariales sin valor legal. Los originales». Julián desenvolvió el objeto de la seda negra. Era una llave de hierro, pero no una común. Tenía un chip incrustado en la empuñadura, una fusión de lo rústico con la tecnología de seguridad más avanzada. Esta llave abre una caja de seguridad en un banco privado de la ciudad, donde reside el testamento real. Pero lo más importante, Elena, es lo que dice aquí sobre el seguro de vida. Julián señaló un párrafo específico. «Mi padre dejó estipulado que cualquier intento de cobrar la póliza por parte de alguien ajeno a su línea directa de sangre o a quien el heredero legítimo designara como consorte, activaría una auditoría criminal automática por parte del Estado». Elena sintió un escalofrío. La contusión en su pulso, ya casi invisible, parecía pulsar con el recuerdo del peligro. Eso significa que Ricardo y Mauricio no solo no pueden cobrar nada, sino que al intentar lastimarme para obtener información, ya han activado su propia ruina, analizó ella. «Exactamente». Julián la rodeó con sus brazos, su cuerpo emanando una protección feroz. «Han estado jugando con fuego cerca de un barril de pólvora legal.
Este documento es la prueba material de su traición. Con esto, puedo disolver su participación en la herencia millonaria y expulsarlos legalmente de toda la jurisdicción de la hacienda. En ese momento, el interfono del escritorio rugió. Era la voz agitada de uno de los guardias de la entrada. «Don Julián, tenemos un problema en los establos del norte. Ricardo se ha escapado de su confinamiento y ha saboteado el sistema de riego de los cultivos de tabaco premium. Las tierras se están inundando y el ganado está inquieto. ¡Parece un atentado!» Julián apretó la mandíbula. La sofisticación del despacho se desvaneció, dejando paso al hacendado guerrero. Miró a Elena, sus ojos brillando con una mezcla de deseo y determinación. «Se acabó el tiempo de los abogados, Elena. Ahora es el tiempo de la tierra. Quédate aquí con este documento. No te muevas de la biblioteca. Voy a terminar con esto personalmente». «Julián, es una trampa», advirtió ella, sujetando su camisa de lino. «Quieren sacarte de la casa para que Mauricio pueda entrar por los documentos». Julián sonrió con una frialdad que la estremeció. «Mauricio no sabe que yo ya tengo lo que buscaba. Y tú, Elena, eres ahora la administradora. Si él entra aquí, trátalo como al intruso que es. Yo me encargaré del perro rabioso en mis campos». Él le dio un beso rápido, cargado de la adrenalina del conflicto inminente, y salió de la estancia con el paso firme de quien va a reclamar lo que es suyo por derecho de sangre. Elena se quedó sola en la inmensidad de la biblioteca, apretando la llave contra su pecho. Sabía que la batalla final por el legado de las Magnolias acababa de comenzar. El romance tórrido que los unía ahora se pondría a prueba bajo el fuego y el barro de la traición. Elena caminó hacia el ventanal y vio a Julián montar su caballo negro, galopando hacia la tormenta que aún persistía en el horizonte. La justicia del hacendado no tendría piedad. El galope del semental negro de Julián retumbaba contra la tierra empapada, un eco de trueno que desafiaba a la tormenta que se negaba a morir. Desde la distancia, el hacendado podía ver el desastre, las válvulas principales del sistema de riego, una inversión millonaria en tecnología hídrica, habían sido reventadas. El agua, que debería ser la vida de las plantaciones de tabaco premium, se estaba convirtiendo en una mortaja de barro que amenazaba con pudrir la raíz del patrimonio familiar. Julián llegó a los establos del norte, donde el ganado bramaba, atrapado en los corrales inundados. En medio del caos, divisó la figura de Ricardo. El capataz ya no vestía con la dignidad del cargo. Su ropa estaba manchada de aceite y lodo, y en su mano empuñaba una escopeta de caza. «¡Se acabó el imperio, Julián!», gritó Ricardo por encima del estruendo del agua y el viento. «Si yo no puedo tener mi parte de la herencia, nadie la tendrá. Este seguro de daños cubrirá mis deudas cuando tú ya no estés para administrar las ruinas». Julián desmontó con una calma que helaba la sangre. No buscó su arma de inmediato. Caminó hacia el traidor con la autoridad de quien ha nacido para mandar sobre esos campos. «El seguro de daños no cubre el sabotaje criminal, Ricardo», dijo Julián, su voz cortante como el acero. «He enviado los registros de tu póliza paralela a la central de riesgos. No eres más que un peón que Mauricio ha sacrificado para ganar tiempo. ¿Realmente crees que él te enviará un abogado cuando estés en la cárcel?» Ricardo vaciló. La duda es el peor enemigo de un traidor. Pero la desesperación fue más fuerte. Levantó el arma, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, un disparo resonó desde la linde del bosque. No fue Julián, fue su jefe de seguridad, que había flanqueado la posición. Ricardo cayó al suelo, herido en el hombro, mientras los peones leales rodeaban la zona. «Llevadlo a la bodega de contención», ordenó Julián, sin siquiera mirar al hombre caído. «Que el médico lo estabilice. Lo quiero vivo para que testifique contra mi primo ante el notario». Mientras Julián coordinaba el cierre manual de las válvulas, su mente voló de regreso a la mansión. «Mauricio no sabe que yo ya tengo lo que buscaba», se había dicho a sí mismo, pero un presentimiento oscuro le oprimió el pecho. Mauricio era un cobarde, sí, pero un cobarde acorralado es capaz de las mayores bajezas.
En la mansión, el silencio era absoluto, roto solo por el murmullo de la lluvia contra los cristales. Elena permanecía en la biblioteca, tal como Julián le había ordenado. Tenía el sobre lacrado y la llave electrónica ocultos bajo el forro de su bata de seda. De repente, el pesado pomo de bronce de la puerta de la biblioteca giró lentamente. Elena se puso en pie, su corazón latiendo con una fuerza que amenazaba con romper sus costillas. La puerta se abrió y Mauricio entró. No traía armas, pero su mirada destilaba un odio refinado y peligroso. «Querida Elena», dijo él, cerrando la puerta tras de sí con una suavidad siniestra. «Mi primo es un hombre de acción, de barro y sudor. Pero yo soy un hombre de detalles. Y el detalle que él olvidó es que tú eres el eslabón más débil de su cadena de mando». «Don Julián sabe lo que ha hecho, Mauricio», respondió Elena, retrocediendo hacia el escritorio. «Ricardo ha sido capturado. El juego de los seguros de vida se ha terminado para usted». Mauricio soltó una carcajada seca mientras se acercaba a ella, acorralándola contra la mesa de roble donde la plata familiar brillaba bajo la luz de los candelabros. «Ricardo es un animal de carga. No me importa». Mauricio extendió la mano hacia el rostro de Elena, pero ella le apartó la cara con desprecio. «Lo que me importa es lo que tienes bajo esa seda verde. Sé que Julián encontró algo en el sótano. Sé que tienes la memoria del metal. Dámela, y te permitiré salir de esta hacienda con vida y con una suma de dinero que ni en 10 generaciones tu familia podría soñar». «No todo tiene un precio en esta casa, Mauricio», desafió Elena, sus ojos centelleando con una furia que igualaba a la del hacendado. «Usted habla de herencia, pero no sabe lo que significa la palabra honor. No le daré nada». Mauricio perdió la compostura. La agarró bruscamente por los hombros, la misma zona que Julián había acariciado con adoración la noche anterior. La tensión romántica que Elena sentía por el patrón se transformó en un asco visceral por el intruso. «Dámela», rugió Mauricio. «Esa fortuna me pertenece por derecho de cuna. No dejaré que una limpiadora de plata me arrebate mi legado». Elena, recordando la fuerza y la determinación de Julián, no se amilanó. Con un movimiento rápido, tomó un pesado abrecartas de plata maciza del escritorio y lo clavó en el dorso de la mano de Mauricio. Él gritó de dolor, soltándola y retrocediendo mientras la sangre manchaba la alfombra persa. En ese instante, la puerta de la biblioteca saltó de sus goznes. Julián entró, cubierto de barro y lluvia, con el rostro desencajado por una furia que parecía emanar de las mismas profundidades de la tierra. Al ver a Elena con el abrecartas en la mano y a Mauricio sangrando, el hacendado no dudó. Cruzó la estancia en 2 zancadas y asestó un golpe devastador en la mandíbula de su primo, enviándolo directamente al suelo, inconsciente. Julián se giró hacia Elena, tomándola por la cintura y revisando cada centímetro de su cuerpo con una angustia posesiva. «¿Te ha tocado? ¿Te ha hecho algo?», preguntó él, su voz quebrada por la adrenalina. «Estoy bien, Julián. El legado está a salvo», respondió ella, derrumbándose por fin en sus brazos, llorando de alivio. «Lo logramos». Julián la estrechó contra su pecho, besando su cabello húmedo. El atentado en los campos había fracasado, y la infiltración en la casa había sido repelida por la mujer que él amaba. La justicia poética estaba a punto de completarse. El hacendado había arriesgado su patrimonio, pero había ganado una reina para su imperio. Julián levantó el rostro de Elena y la miró a los ojos. «Mañana, el sol saldrá sobre una hacienda limpia de traidores. Y tú, Elena, caminarás a mi lado no como mi beneficiaria, sino como la dueña de cada hectárea de este suelo». La biblioteca de la hacienda Las Magnolias se había convertido en un santuario de verdades brutales. El cuerpo inconsciente de Mauricio yacía sobre la alfombra persa, un recordatorio físico de que el linaje no siempre garantiza el honor. Julián, con la respiración aún agitada y el barro de los campos secándose sobre su piel, mantenía a Elena protegida entre sus brazos.
El silencio que siguió al estallido de violencia era denso, cargado del aroma a ozono de la tormenta y el olor metálico de la sangre. «Se acabó, Elena, se acabó», susurró Julián, hundiendo su rostro en el cuello de la joven. En ese momento, el hacendado no era el estratega frío de los seguros de vida. Era un hombre que acababa de ver su mundo entero en peligro y lo había rescatado del abismo. Elena se separó apenas unos centímetros, lo suficiente para mirar a Julián a los ojos. La luz de los candelabros de plata se reflejaba en sus pupilas, revelando una determinación que había madurado en medio del caos. Ella sacó de entre los pliegues de su bata el sobre lacrado y la llave electrónica. «No se ha acabado hasta que el mundo sepa lo que ellos intentaron hacer, Julián», dijo ella con voz firme. «Mauricio no solo quería tu dinero, quería borrar la memoria de tu padre, quería vender estas tierras a un consorcio internacional de gestión inmobiliaria. Encontré los borradores de los contratos de venta ocultos en la base del joyero». Julián tomó los papeles con manos temblorosas por la furia contenida. Al leer los términos de la venta proyectada, sintió una puñalada de traición más profunda que cualquier sabotaje físico. Mauricio pretendía desmantelar las Magnolias, convertir los campos de tabaco en complejos turísticos de lujo y liquidar el fideicomiso que protegía a los peones y a sus familias por generaciones. Era un genocidio cultural y financiero en nombre de la codicia urbana. Iban a destruir el legado de 4 generaciones por una comisión de corretaje, gruñó Julián. Iban a dejar a cientos de familias en la calle para alimentar sus deudas en los casinos. En ese instante, la lealtad de Elena se reveló en toda su magnitud. Ella no solo había guardado la plata, había guardado el alma de la hacienda. Ella entendía que la herencia millonaria no era un montón de billetes en una cuenta suiza, sino la continuidad de una forma de vida, el respeto por la tierra y la protección de quienes la trabajaban. Por eso Ricardo se alió con él, continuó Elena. Mauricio le prometió la propiedad de los establos del norte una vez que el consorcio tomara el control. Le prometió un título de propiedad falso a cambio de tu accidente. Julián se sentó en su silla de cuero, la misma donde su padre había tomado las decisiones más difíciles de su vida. La tensión romántica entre él y Elena se transformó en una alianza de acero. Él la atrajo hacia su regazo, sentándola con una mezcla de ternura y posesión. En medio de la biblioteca, rodeados de pruebas de una traición sistémica, el hacendado y la guardiana sellaron su pacto. «Mañana, el helicóptero no solo traerá al notario», declaró Julián. «Traerá a los auditores de la Junta y a los federales. Voy a presentar estos contratos de venta ilegales junto con las pruebas del sabotaje. Mauricio no irá a un hotel de lujo. Irá a una celda de alta seguridad por intento de homicidio y fraude contra el patrimonio nacional». «¿Y qué pasará con nosotros, Julián?», preguntó ella, acariciando la mandíbula del hombre que amaba. «La Junta dirá que nuestra relación invalida tu juicio. Dirán que me usaste para fabricar pruebas». Julián sonrió, una sonrisa cargada de esa sofisticación urban and artistic que lo hacía tan peligroso en los salones de la ciudad. «Que lo digan. Mi seguro de vida tiene una cláusula de indemnidad por lealtad probada. Al salvar los documentos originales y defender la propiedad contra un atentado físico, te has convertido legalmente en la salvadora de los activos del grupo. No soy yo quien te otorga el poder, Elena. Es la propia ley de sucesiones la que te reconoce como la pieza clave para la supervivencia de la hacienda». Él la besó, un beso que ya no tenía la desesperación del miedo, sino la calma de la victoria. La química entre ambos, forjada en el fuego de la conspiración, era ahora un vínculo indisoluble. Julián sabía que el camino legal sería largo, que los seguros y los fideicomisos serían escrutados, pero con Elena a su lado, las Magnolias no era solo una propiedad, era un bastión. Afuera, la lluvia comenzó a amainar, revelando un cielo de un gris pálido que anunciaba el fin de la noche más larga. Los guardias entraron para llevarse a Mauricio.
quien despertó solo para encontrarse con la mirada implacable de su primo y el desprecio sereno de la mujer que había intentado pisotear. «Llévatelo», ordenó Julián, «y asegúrate de que el médico documente la herida en su mano. Es la marca de su derrota». Julián se levantó, cargando a Elena en sus brazos hacia el ala norte. El sol estaba a punto de salir sobre una tierra que, por primera vez, estaba libre de secretos. La sangre había corrido, pero la lealtad había vencido. El legado estaba a salvo. La mañana se levantó con una claridad hiriente, como si el cielo quisiera purgar los restos de la tempestad. La hacienda Las Magnolias no era solo una propiedad rural, era una corporación de activos complejos, y el salón de conferencias, con su mesa de caoba maciza y tecnología de comunicación satelital, estaba listo para el asalto final. Julián de la Cruz, vestido con un traje de corte impecable que ocultaba las cicatrices de la noche anterior, revisaba los últimos detalles con su equipo legal llegado de la capital. A su lado, Elena lucía una sobriedad elegante. Había cambiado su bata de seda por un conjunto de sastre que Julián había mandado traer expresamente para ella. Ya no era la joven que pulía la plata en silencio. Era la mujer que sostenía las pruebas que derribarían a un imperio de corrupción. La Junta de Accionistas y los representantes del seguro de vida están en línea, anunció el abogado principal, ajustándose las gafas. Don Julián, la estrategia de Mauricio se basa en su supuesta inestabilidad emocional. Van a alegar que su relación con la señorita Elena es una coacción para desviar fondos del fideicomiso. Julián sonrió con una frialdad ejecutiva. Que aleguen lo que quieran. Tenemos algo que ellos no esperaban: la grabación de las cámaras térmicas de los establos y la confesión firmada de Ricardo a cambio de una reducción de pena por sabotaje. Las pantallas gigantes del salón se encendieron. Los rostros de hombres grises, los administradores de la herencia millonaria desde las oficinas climatizadas de la ciudad, aparecieron en la cuadrícula digital. Mauricio, con un vendaje ostentoso en la mano y escoltado por su propio abogado, se conectó desde una sala custodiada en el ala este de la mansión. Su rostro era una máscara de odio. «Señores de la Junta», comenzó Mauricio, su voz temblorosa por la rabia, «lo que están viendo es un secuestro corporativo. Julián ha nombrado beneficiaria de su seguro de vida a una empleada doméstica para blindar sus propios desfalcos. Es una violación directa de los estatutos del fideicomiso familiar». Julián se levantó, su presencia física dominando la cámara de alta definición. «Señores», interrumpió Julián, su voz resonando con una autoridad que hizo callar a los presentes. Lo que Mauricio llama violación es en realidad una cláusula de salvaguarda excepcional. Elena no es una beneficiaria por capricho. Ella es la denunciante que impidió la venta ilegal de estas tierras a un consorcio extranjero. Julián hizo una señal y Elena dio un paso al frente. Con una calma que dejó a la Junta en silencio, ella comenzó a proyectar en las pantallas los documentos que había extraído de la memoria del metal. Mostró los borradores de venta que Mauricio había firmado en secreto y los registros de las piezas de plata que Ricardo había desviado para pagar las deudas de juego del primo. «Este no es un romance de conveniencia, señores», declaró Elena mirando directamente a la cámara. «Es un acto de administración patrimonial. Mauricio de la Cruz planeaba liquidar el 70% de los activos de esta hacienda en menos de 6 meses. Mi nombramiento como beneficiaria y administradora adjunta fue la única forma legal que don Julián encontró para bloquear las firmas cruzadas que Mauricio ya tenía preparadas». El silencio al otro lado de la línea fue sepulcral. Los auditores de la compañía de seguros comenzaron a intercambiar mensajes frenéticos. La prueba de la traición era técnica, documental e irrebatible. El intento de asesinato y el sabotaje a los cultivos eran solo los clavos finales en el ataúd legal de Mauricio. Basándonos en la sección 4.2 del contrato de seguro de vida, intervino el representante legal de la aseguradora.
Cualquier intento de fraude por parte de un coheredero anula sus derechos sucesorios de forma inmediata y transfiere sus activos al administrador principal para compensar daños y perjuicios. Mauricio se desplomó en su silla, dándose cuenta de que su ambición urbana se había estrellado contra la roca de la ley rústica de Julián. El hacendado se acercó a Elena y, delante de toda la junta de accionistas, le tomó la mano. No fue un gesto de debilidad, sino una declaración de propiedad y respeto. «La audiencia ha terminado», sentenció Julián. «Mañana los títulos de propiedad serán actualizados. Mauricio, tienes 1 hora para recoger tus pertenencias personales. Si vuelves a pisar estas tierras, el seguro no será tu mayor preocupación, sino el departamento de policía que ya te espera en la entrada principal». Julián cerró la conexión con un clic seco. El salón de conferencias recuperó su paz. Los abogados se retiraron para procesar el papeleo, dejando a Julián y Elena a solas. La tensión romántica, que había estado contenida bajo la presión de la estrategia legal, regresó con una fuerza renovada. «Lo hicimos», susurró Elena, sintiendo que el peso de semanas de miedo se evaporaba. «No», respondió Julián, rodeándola con sus brazos y atrayéndola hacia el ventanal que mostraba los campos de tabaco recuperándose bajo el sol. «Tú lo hiciste. Yo solo puse las firmas. Tú pusiste el corazón y la verdad». Él la besó, un beso que sellaba su victoria legal y personal. La hacienda Las Magnolias ya no era solo una herencia, era un reino compartido. El romance tórrido que nació entre las sombras de La Plata ahora brillaba a plena luz del día, respaldado por la ley y el deseo. Julián la sujetó con fuerza, sabiendo que, aunque la batalla legal había terminado, su vida juntos apenas comenzaba. La justicia poética se había servido en bandeja de plata. La victoria legal exigía una puesta en escena final, un cierre que dejara claro quién ostentaba ahora el poder absoluto sobre la hacienda Las Magnolias. Julián no se conformó con el destierro burocrático de sus enemigos. Decidió organizar una cena de despedida, un jantar de máscaras, figurativo donde todas las verdades saldrían a la luz bajo el brillo de la plata que Elena había protegido con su vida. El comedor principal de la hacienda lucía su versión más urban and artistic. Los candelabros de cristal de Bohemia lanzaban destellos sobre la mesa de caoba, donde el servicio de plata colonial, el mismo que Mauricio había intentado robar, estaba dispuesto con una precisión matemática. El aire olía a rosas blancas y al cuero fino de las sillas. Mauricio fue obligado a asistir. Estaba sentado al extremo de la mesa, pálido, con la mano vendada oculta bajo el mantel. A su lado, los 2 abogados que aún intentaban salvar lo poco que quedaba de su reputación. En la cabecera, Julián de la Cruz reinaba con una calma imperial. Vestía un smoking de terciopelo azul noche que resaltaba su estampa de hacendado moderno. Pero todas las miradas estaban fijas en ella. Elena entró al comedor no como una empleada, sino como la dueña del evento. Llevaba un vestido de seda negra que se ceñía a sus curvas como una segunda piel y un collar de diamantes que pertenecía al fideicomiso personal de la madre de Julián. Sus pasos eran seguros y su mirada ya no buscaba el suelo, sino que desafiaba a cualquiera que se atreviera a cuestionar su lugar. «Buenas noches, señores», dijo Elena, su voz resonando con una elegancia que heló la sangre de Mauricio. Se sentó a la derecha de Julián. Él le tomó la mano sobre la mesa, un gesto de posesión que no necesitaba palabras. «He querido que nos reuniéramos una última vez», comenzó Julián, su voz baja y peligrosa, «para celebrar el cierre de un ciclo. El ciclo de la traición y la mediocridad. Esta plata que ven frente a ustedes, Mauricio, no es solo metal. Es la prueba de que el legado de esta hacienda no se puede vender en pedazos a consorcios extranjeros». «Estás cometiendo un error, Julián», masculló Mauricio sin levantar la vista. «El mercado no perdona este tipo de excentricidades románticas. La Junta de Seguros te vigilará de cerca. La Junta de Seguros ya ha firmado el finiquito de tus derechos, primo».
interrumpió Julián con una sonrisa gélida. De hecho, el primer brindis de esta noche es por el nuevo seguro de vida que hemos redactado. Uno donde Elena tiene poder de veto absoluto sobre cualquier movimiento de tierras. Elena levantó su copa de cristal. La tensión romántica entre ella y Julián era tan eléctrica que los presentes se sentían intrusos en una conversación de miradas. Cada vez que sus manos se rozaban, el ambiente se cargaba de un deseo que desafiaba el protocolo de la cena. «Mauricio», dijo Elena, fijando sus ojos en los de él. «Antes de que te marches, quiero que sepas algo. La llave de hierro que tanto buscaste nunca existió. La memoria del metal de la que hablaba mi abuela no era un mecanismo físico. Era el conocimiento de que tú nunca serías capaz de entender que esta casa no se gobierna con codicia, sino con lealtad. El secreto siempre estuvo frente a tus ojos, pero tu desprecio por los que trabajamos aquí te dejó ciego». Mauricio apretó los dientes, su humillación completa. Julián hizo una señal y los camareros comenzaron a retirar los platos. No hubo postre. Para Mauricio, el banquete de su ambición se había convertido en cenizas. «Tus maletas están en la entrada», sentenció Julián. «El coche te llevará directamente a la ciudad, donde los federales te esperan para tomar tu declaración sobre el sabotaje de los establos. No vuelvas a cruzar el límite de mis tierras, ni siquiera para mirar el horizonte». Cuando Mauricio y sus abogados salieron, escoltados por el jefe de seguridad, el comedor quedó en un silencio sepulcral. Julián se levantó y caminó hacia Elena. La tomó de la cintura, levantándola de la silla con una fuerza que le quitó el aliento. «Se acabó el teatro», susurró él contra sus labios. «Ahora solo quedamos nosotros y la tierra». La pasión que había sido contenida durante toda la cena de máscaras estalló. Julián la besó con una sed que reclamaba cada segundo de miedo y conflicto que habían pasado. En medio del lujo del comedor, entre la plata y el cristal, el hacendado y su administradora se entregaron a un romance tórrido que ya no necesitaba esconderse de nada ni de nadie. La justicia se había servido. El impostor había sido expulsado. Pero el verdadero fuego, el que mantendría viva la hacienda Las Magnolias, acababa de ser encendido en el corazón de la mansión. Julián apagó las luces del gran salón, dejando que solo la luz de la luna bañara la plata. El destino estaba sellado. El eco de los neumáticos del coche de Mauricio alejándose por el camino de grava fue el requiem de una era de sombras. En la hacienda Las Magnolias, el silencio que siguió no era de vacío, sino de purificación. Julián de la Cruz permanecía en el pórtico, observando cómo las luces rojas de la traición se desvanecían en la penumbra del valle. A su lado, Elena sentía el aire nocturno más ligero, despojado del peso de la vigilancia constante. «La justicia suele ser un proceso frío, de papeles y tribunales», dijo Julián, su voz resonando con una profundidad que acariciaba la piel de Elena. «Pero la justicia poética, esa se escribe con el sudor de la tierra y el fuego de la verdad». Julián no esperó al amanecer para ejecutar su último acto de soberanía. Condujo a Elena hacia el patio central, donde los trabajadores leales, aquellos que habían resistido las presiones de Ricardo y las promesas vacías de Mauricio, se habían reunido bajo la luz de las antorchas. El hacendado, con Elena de la mano, subió a la pequeña tarima de piedra desde donde se daban las órdenes de la zafra. «Escuchen todos», bramó Julián. «Durante semanas, esta casa ha estado sitiada por la codicia de mi propia sangre. Han intentado vendernos, han saboteado nuestro riego y han intentado lastimar a la mujer que guardaba nuestro tesoro más sagrado». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Los peones miraban a Elena con un nuevo respeto, reconociendo en ella la valentía que muchos hombres de linaje no poseían. «Hoy», continuó Julián, mirando directamente a Elena, «el fideicomiso de las Magnolias cambia para siempre. He disuelto la participación de los herederos ausentes. A partir de este momento, se crea un fondo de tierras para los trabajadores veteranos,
gestionado por la nueva administradora general. Elena sintió un nudo de emoción en la garganta. Julián no solo estaba castigando a los culpables, estaba premiando la lealtad de la base que sostenía su imperio. Era un movimiento de gestión de patrimonio audaz, uno que los seguros de vida corporativos nunca habrían imaginado: convertir la lealtad en propiedad. Y para aquellos que se preguntan por el destino de Ricardo, añadió Julián con una frialdad necesaria, sus acciones han sido transferidas al Fondo de Reparación de Daños. Sus establos ahora pertenecen al colectivo. Esa es la justicia de la tierra. Cuando la multitud se dispersó con vítores contenidos, Julián tomó a Elena por la cintura y la atrajo hacia las sombras de los jardines Urban and Artistic que rodeaban la mansión. La tensión romántica, liberada de la presión del conflicto legal, se volvió pura electricidad. Él la empujó suavemente contra el tronco de una ceiba centenaria, sus manos recorriendo el vestido de seda que ella aún vestía con la urgencia de quien reclama un botín de guerra. «Has salvado mi patrimonio, Elena», susurró él, sus labios rozando su oído. «Pero has hecho algo mucho más peligroso. Has reclamado el control absoluto de mi voluntad. No hay seguro en el mundo que cubra lo que siento por ti en este momento». «No quiero tu fortuna, Julián», respondió ella, sus manos enredándose en el cabello oscuro del hacendado. «Solo quiero que esta marca en mi pulso sea la última sombra entre nosotros». Julián tomó su mano y besó la muñeca donde antes estuvo el moratón, un gesto de una ternura tan profunda que desarmó a la joven, pero la ternura dio paso rápidamente a un deseo tórrido. En la oscuridad del jardín, protegidos por el follaje y la lealtad de sus tierras, el hacendado y la guardiana de la plata celebraron su victoria con una pasión que desafiaba cualquier estatuto. Cada beso era una firma en un contrato de vida, cada caricia, una reclamación de territorio. La justicia poética se había cumplido. El hombre que lo tenía todo había descubierto que no tenía nada sin la mujer que se atrevió a desafiar su poder para salvar su honor. Y ella, que antes limpiaba el rastro de los banquetes ajenos, ahora era la dueña del banquete del corazón del hacendado. Julián la cargó de regreso a la casa, mientras el primer rayo de sol comenzaba a teñir de oro las hectáreas de tabaco. La hacienda ya no era una propiedad en disputa, era el inicio de una nueva leyenda. El resplandor del nuevo día no trajo solo alivio, sino la comprensión del precio que se debe pagar por la paz absoluta. Julián de la Cruz sabía que, aunque Mauricio había sido expulsado y Ricardo estaba bajo custodia, la estructura legal de una herencia millonaria tenía tentáculos largos. Los abogados del consorcio que Mauricio contactó no se rendirían fácilmente. Buscarían cualquier resquicio en los seguros de vida y en los fideicomisos para impugnar la autoridad de Elena. En el despacho, rodeado de carpetas de cuero y el aroma persistente a café y tabaco noble, Julián tomó la pluma estilográfica que había pertenecido a su abuelo. Frente a él, el notario esperaba con una expresión de incredulidad. «Don Julián, ¿está seguro de lo que solicita?», preguntó el oficial legal. Al transferir la titularidad directa de la reserva del patrón y el control del 51% del fideicomiso inmobiliario a nombre de la señorita Elena, usted queda técnicamente como un gestor. Si ella decidiera abandonarlo o liquidar los activos, usted no tendría recurso legal para recuperarlos. Es un sacrificio de patrimonio sin precedentes». «No es un sacrificio, licenciado», respondió Julián, su voz resonando con una seguridad férrea. «Es una garantía. Mientras yo sea el dueño, los enemigos de mi familia me atacarán a mí para llegar a la tierra. Pero si ella es la dueña absoluta ante la ley internacional, ellos no tienen nada que reclamar. Elena es la hacienda». Elena, que observaba desde el ventanal, se giró con los ojos empañados. Se acercó a la mesa y puso su mano sobre la de Julián, deteniendo el movimiento de la pluma por un segundo. «Julián, no puedes despojarte de tu nombre por mí. El peso de esta herencia es tuyo», susurró ella, abrumada por la magnitud del gesto. Julián se levantó y la tomó por el rostro,
ignorando la presencia del notario. Sus ojos ardían con una intensidad que mezclaba la protección del guerrero con la vulnerabilidad del amante. Mi nombre no está en un papel de seguro de vida, Elena. Mi nombre está en cada surco de esta tierra, y ahora está grabado en tu piel. Al darte el poder legal, te doy el escudo que necesitas para que nadie, nunca más, se atreva a apretar tu pulso para obtener un secreto. Mi sacrificio es mi libertad. Ahora, soy yo quien depende de tu lealtad, y no hay nadie en este mundo en quien confíe más. Con un trazo firme, Julián firmó la cesión de activos. En ese instante, el hacendado arriesgó su imperio por amor. Se convirtió en el hombre más poderoso de la región y, al mismo tiempo, en el más vulnerable ante la mujer que amaba. La tensión romántica alcanzó un punto de comunión sagrada. El notario recogió los documentos y se retiró, dejando a la pareja en la penumbra dorada del despacho. Julián la atrajo hacia sí, su mano deslizándose por la seda de su espalda, reclamando no la propiedad de la tierra, sino la del corazón de Elena. «Ahora eres mi dueña legal», dijo él con una sonrisa oscura y seductora, su aliento rozando sus labios. «¿Qué órdenes tiene la patrona para este hombre que lo ha dado todo por ella?» Elena respondió con un beso cargado de una pasión tórrida, un beso que aceptaba el sacrificio y prometía una lealtad que iba mucho más allá de los fideicomisos. En la biblioteca, donde antes hubo miedo y conspiración, ahora solo quedaba la certeza de una unión inquebrantable. Sin embargo, el sacrificio de Julián no pasó inadvertido. En la ciudad, las oficinas del seguro de vida recibieron la notificación de la transferencia masiva de activos. La junta de accionistas, herida en su orgullo corporativo, comenzó a mover sus últimas piezas, pero no sabían que Julián ya no jugaba según sus reglas. Él ya no tenía nada que perder, y eso lo hacía el hombre más peligroso de la hacienda. Julián la levantó y la sentó sobre el escritorio de roble, entre los sellos de lacre y los títulos de propiedad. El sacrificio estaba hecho. El nuevo reinado había comenzado. La noticia del traspaso de poder corrió como un incendio por las venas de la región. En los círculos financieros de la capital, el nombre de Julián de la Cruz era sinónimo de locura o de una genialidad táctica inalcanzable. Pero en la hacienda Las Magnolias, la realidad era mucho más carnal y profunda. Elena, ahora investida con la autoridad legal de la propiedad, caminaba por los corredores de mármol con una dignidad que no emanaba de los papeles del fideicomiso, sino del respeto que Julián le profesaba ante el mundo. Esa tarde, el aire estaba cargado con el aroma de la flor del tabaco y la promesa de una paz definitiva. Julián la esperaba en el Jardín de las Estatuas, un rincón de la hacienda donde el arte urbano se fundía con la naturaleza salvaje. Él la observó acercarse. Elena vestía un traje de seda color terracota que parecía mimetizarse con el suelo que ahora, técnicamente, le pertenecía. «Los abogados de la Junta han enviado la confirmación final», dijo ella, deteniéndose a pocos centímetros de él. Su voz era firme, pero sus ojos buscaban al hombre, no al socio. «Han aceptado la transferencia. Mauricio ha sido desvinculado de cualquier seguro de vida o fondo de compensación. Estamos solos, Julián». Julián dio un paso hacia ella, acortando la distancia con esa elegancia depredadora que siempre la había desarmado. Tomó sus manos, las mismas manos que antes pulían la plata con temor, y las llevó a su pecho, justo sobre su corazón, que latía con una fuerza indómita. «Nunca hemos estado solos, Elena. Siempre hemos tenido la tierra», susurró él, su aliento acariciando su frente. «Pero ahora, la tierra tiene un corazón que late por ella. Has reivindicado no solo el patrimonio, sino mi derecho a ser algo más que un administrador de fortunas ajenas». La tensión romántica, despojada de las sombras de la conspiración y de la urgencia del sacrificio legal, floreció en una sensualidad madura y arrolladora. Julián la atrajo hacia un banco de piedra oculta tras una cortina de bugambilias. Allí, bajo el cielo que empezaba a teñirse de violeta y oro,
El hacendado reivindicó el corazón de la mujer que lo había salvado de sí mismo. Fue un encuentro de almas y cuerpos que ya no entendían de rangos ni de deudas. Cada caricia de Julián era un agradecimiento por la lealtad de Elena. Cada beso de ella era una promesa de que el sacrificio de él no había sido en vano. El romance tórrido que había nacido en la penumbra de un despacho asediado por traidores encontraba su redención bajo el sol del atardecer. «Me dijiste una vez que no eras de mi propiedad», recordó Julián entre besos, su voz cargada de un deseo posesivo pero tierno. «Y tenías razón. Yo soy el que ahora pertenece a tu legado». Elena sonrió, una sonrisa que contenía toda la sabiduría de la plata y el peso de la herencia. «Somos el legado, Julián, el uno del otro». Mientras la noche caía sobre las magnolias, el antiguo hacendado y la nueva matrona se perdieron en la inmensidad de sus dominios. La justicia se había cumplido, los enemigos habían sido purgados y el patrimonio estaba blindado. Pero lo que realmente importaba, lo que aseguraría que la hacienda sobreviviera a 1000 tormentas más, era el fuego que ardía entre ellos. Julián la tomó de la mano para regresar a la casa principal. Las luces de la mansión brillaban como estrellas terrestres, señalando el inicio de una era donde el amor era el fideicomiso más valioso de todos. La hacienda. Las magnolias despertó bajo un cielo de cristal, un azul tan profundo que parecía prometer que las tormentas del pasado no eran más que un mal sueño. Sin embargo, las cicatrices en los campos de tabaco y el silencio en la habitación que antes ocupaba Mauricio servían como recordatorios de que la paz actual se había comprado con audacia y sangre. Pero hoy, el ambiente era diferente. No había tensión, no había susurros en las sombras de la platería. Había un orden nuevo, un orden dictado por el respeto y la posesión legítima. Julián de la Cruz estaba de pie en la gran veranda, observando el horizonte con una taza de café en la mano. Ya no vestía el traje rígido de la estrategia legal. Llevaba una camisa de lino abierta y botas de trabajo, regresando a la esencia del hombre que ama su tierra. Sintió el suave roce de la seda contra su espalda antes de que los brazos de Elena lo rodearan por la cintura. «El notario ha enviado la última copia certificada», susurró ella, apoyando la mejilla en su espalda. «Todo está registrado. Los seguros, los títulos, el nuevo fideicomiso para los trabajadores. El imperio está blindado, Julián». Él se giró, tomándola por la cintura y elevándola ligeramente para que sus ojos quedaran a la misma altura. Elena irradiaba una luz que no procedía de las joyas que ahora poseía, sino de la seguridad de quien ha reclamado su propio destino. «No es un imperio, Elena, es un hogar», corrigió Julián, besándola con una ternura que solo ella conocía. «Un hogar que tú rescataste de las cenizas de mi propia familia». Caminaron juntos hacia el jardín central, donde la plata familiar, aquella que había sido el mapa de su salvación, estaba siendo dispuesta para un almuerzo al aire libre. Bajo el sol del mediodía, el metal precioso brillaba con una intensidad renovada, libre de la pátina de la codicia. Julián se detuvo frente a la mesa y tomó la pequeña bandeja donde todo comenzó. Miró el pulso de Elena. La piel estaba impecable, suave, adornada ahora con un brazalete de oro y esmeraldas que sellaba su estatus como la matrona de la hacienda. «La justicia poética es lenta, pero implacable», dijo Julián, alzando una copa de vino hacia sus tierras. «Mauricio está enfrentando cargos federales. Ricardo ha perdido hasta el derecho a su nombre. Y nosotros hemos convertido una herencia millonaria en una leyenda de vida». «Y en un futuro», añadió Elena, colocando su mano sobre su vientre en un gesto sutil, pero cargado de significado. Julián dejó la copa, su mirada encendiéndose con una emoción que superaba cualquier triunfo financiero. La abrazó con una protección feroz, sabiendo que el ciclo se había completado. El nuevo heredero de las magnolias no nacería de un contrato de seguro, sino de un romance tórrido que desafió todas las leyes de la jerarquía.
El legado ya no era solo tierra y dinero. Era sangre, amor y una lealtad que ni la muerte podría impugnar. Mientras el sol comenzaba su descenso dorado, iluminando cada hectárea de la propiedad, el hacendado y la dueña de su corazón observaron el horizonte. Habían arriesgado el patrimonio para salvar el alma, y en el proceso habían ganado el mundo entero. El amanecer de su nueva vida era eterno. Gracias por acompañarnos en esta épica saga de poder, traición y pasión en la Hacienda Las Magnolias. Si esta historia te ha cautivado, no olvides suscribirte al canal Historias para escuchar mientras trabajas. Dale un me gusta si crees que la justicia poética siempre debe prevalecer y comparte este relato con aquellos que aman las historias de grandes legados. Comenta abajo, ¿qué habrías sacrificado tú por amor y honor? Tu apoyo nos permite seguir creando mundos de alta densidad narrativa para tus horas de trabajo. Hasta la próxima historia, patrón.